Hola, hola. Pues buenos días a todos. Vamos a seguir con la segunda parte de la sesión clínica. Ahora va a ser el foro permanente que tenemos cada mes, el foro permanente de género. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Es una mesa de debate, la cual se llama Violencia de género hacia y dentro de la comunidad LGBTIQ y más. Entonces, en unos momentos va a comenzar y pues empezaremos presentando a nuestros ponentes que ya se encuentran por aquí. Pues primero que nada tenemos aquí a Lu Quintero Gómez. Ella es una persona trans no binaria, es médica cirujana, partera por la Universidad de Guadalajara, médico cirujano por parte, especialista por la Universidad de Puebla, certificada por el Colegio Mexicano de Psiquiatría, diplomado en terapia cognitivo-conductual, tiene experiencia en clínica en salud mental desde hace 10 años, tiene enfoque de atención especial para las personas trans, no binarias y otras diversidades, y actualmente coordina la línea LGTB de la Comisión Nacional de CONADIC, ahora CONASAMA. Entonces, pues bienvenida, Lu. Ella va a ser nuestra moderadora del día de hoy en esta mesa de debate. Pues muchas gracias por acompañarnos. Pues también tenemos aquí al doctor Ignacio Lozano Verduzco. Es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, es investigador a nivel y tutor del Padrón de Tutores de Doctorado en Psicología de la UNAM, es tutor principal de tres libros, uno de los cuales se tradujo en inglés y coeditó un libro sobre hombres migrantes y VIH, publicado por el Centro de Investigación y Educación en Género y Sexualidad en San Francisco, donde también hizo una estancia de investigación y también compiló el libro de debates y reflexiones en torno a las masculinidades. Ha publicado más de 40 artículos en revistas indizadas y arbitradas internacionalmente y más de 15 capítulos de libros. Y bueno, tiene algunos miles de reconocimiento, el doctor Ignacio, que aquí nos ya también nos ha visitado, nos ha dado otras ponencias, aquí nos ha hecho el favor, y pues también va a estar dentro de esta mesa de debate. Muchas gracias, Ignacio, y pues bienvenido. Y bueno, ahorita, como saben, están cerradas algunas de nuestras vialidades y por lo tanto las otras dos ponentes vienen en camino, están atrapadas en el tráfico, pero en cuanto lleguen, pues se van a empezar a unir aquí a esta mesa de debate. Muchas gracias a todos y a todas. Y pues, comenzamos, Lu. Sí, gracias. Buen día a todos, a todas, a todes, tanto los que están aquí en el auditorio como los que nos pueden estar siguiendo en redes. Este mes es un mes pues bastante particular, sobre todo por el significado. Han visto la mayoría de ustedes cómo es el mes del orgullo y muchos edificios se pintan de colores, muchas instancias de gobiernos también se pintan, tienen sus banderas, lo mismo que muchas empresas también están uniéndose a este mes, poniendo pues todos sus colores o los colores de la diversidad y sobre todo, o más específicamente, de la diversidad sexogenérica en sus diferentes espacios. Pero hay que recordar que esto tiene un sentido y esto no solo es porque pues se les haya ocurrido ser buena onda con las personas LGBT. Esto tiene un sentido a partir de las revueltas que hubo en 1979 o 78. 78 en Nueva York, por varias personas que estaban
Bueno, digamos que se hacían redadas policiales frecuentemente en los lugares donde se buscaba o donde se toleraba a las personas disidentes sexuales, y que también se toleraban todo lo que no se toleraba en otros espacios públicos, como trabajadoras sexuales o como personas que incluso eran como parias de la sociedad, o incluso hasta miembros de ciertos grupos criminales y delictivos, pero como que eran todos los parias, todas las personas que no eran deseables. Y se toleraba en ciertos espacios, como en el bar de Stonewall. Y ahí se hacían redadas. Llegaba la policía y extorsionaba a las personas que estaban dentro. Y un día hubo una de estas redadas y las personas dijeron, no, ya estamos hartos, ya estamos hartas, ya no queremos que siga pasando eso, y se resistieron. Y empezó a haber una revuelta. Y los policías trajeron más policías y las personas diversas trajeron más miembros de sus colectivos o de sus grupos sociales que estaban ahí, y se fue haciendo cada vez mayor, a lo que se desencadenó a partir de ahí una serie de movimientos sociales que hicieron que esto pues fuera cada vez más grande. Y en esta situación pues va, digamos que al año siguiente, el 28 de junio, pero del 79, ya se organizó nuevamente, pero ya como un símbolo, un signo de resistencia. Y a partir de entonces, pues surgen las marchas LGBT, los símbolos como la bandera de arcoíris, que ha ido evolucionando también, ya es como una bandera más inclusiva que incluye no solo a las personas lésbico, gay, transexual, etcétera, o más bien, para visibilizar también se han puesto colores como el café y el negro, mostrando a las personas racializadas y a las personas que han sido o que han fallecido víctimas del VIH. El blanco, azul y rosa, que son los colores de la bandera trans, y amarillo con un círculo morado, que es la bandera de las personas intersex. Entonces, pues ha ido evolucionando estos movimientos, y cada vez van a ver que se agregan más letras al acrónimo LGBTIQA+, o lo van a encontrar de muchas maneras, pero en el más, pues cabemos todas las personas que no estamos precisamente dentro del LGBT, etc. Entonces, podemos ir comenzando si quieres en lo que llegan, porque sí, realmente está horrible el tráfico. Entonces, en un momento más van a llegar las otras invitadas. Y pues mientras llegan, vamos a empezar. ¿Tendrás o querrás, antes de empezar con las preguntas, tendrás alguna otra introducción o algo más que te gustaría? Sí, tal vez complementar un poco lo que nos acabas de compartir, porque creo que nos compartes un poco de la historia que da inicio a un movimiento tal vez a nivel global o local, ¿no? Es una cosa que sucede en Nueva York, pero que tiene efectos en diferentes partes del mundo. Y bueno, en un mundo globalizado es imposible ignorar esa transmisión de conocimiento y de información que sirve para movilizar a multitudes. Pero mientras te escuchaba decía, se me hace que sí fue 79 y que a mí se me cruzaron los cables, porque el 78 es un año muy importante para el movimiento LGBT, bueno, que hoy nombramos LGBT en México, porque en el 78 una comitiva, un grupo de personas que se autodenominan homosexuales en México,
participan en 2 marchas muy relevantes. En la marcha para conmemorar la Revolución Cubana en julio del 78 y en la marcha para conmemorar los 10 años de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre del 78. En esas 2 marchas participa la misma comitiva de personas, como les decía, que se autodenominan homosexuales, con una agenda política muy clara, es decir, con una serie de demandas directas al Estado. Para muchos analistas políticos e historiadores, el 78 es el inicio del movimiento político LGBT mexicano por la ocupación del espacio público con esas demandas muy particulares. En ese entonces ya existían algunos grupos de personas homosexuales y lesbianas como Lambda, Oikabeth, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que hace eco de otras organizaciones a nivel mundial como ACT UP, que es el AIDS Coalition to Unleash Power, que tiene mucho eco, por ejemplo, en París, en Londres, en Nueva York y en San Francisco. Y esto permite entonces una visibilización de estos colectivos con demandas muy específicas que circulan en torno al reconocimiento y a la libertad de expresión y el libre desarrollo de la sexualidad y la personalidad. Que hoy nombraríamos así porque en ese entonces pues, esos derechos no estaban pronunciados como los pronunciamos ahora, ¿no? Era una gramática distinta. Pero esa manifestación o esa ocupación del espacio público en el 78 lo que permite es esa visibilización, un reconocimiento de los medios masivos de comunicación de estas comitivas y fortalece la organización de estos grupos para que en el 79 organicen la primera marcha del orgullo LGBT que no es posible llevar a cabo por la resistencia y la discriminación tanto del Poder Judicial de la Ciudad de México como por la sociedad civil en general, ¿no? Entonces hay un intento por llevar a cabo la marcha que es detenido. En el 80 se toma con más fuerza y así va agarrando momentum, por así decirlo, y hay un desvío o hay un quiebre en esto a mediados de los 80 por la aparición del primer caso de VIH en México. Que si mal no recuerdo fue 83 o 84, no recuerdo bien. Pero eso tiene muchas implicaciones para el movimiento y a nivel salud, porque el gobierno mexicano se niega a reconocer la existencia del VIH en México y el poco reconocimiento que se hace a posteriori tiene implicaciones, ¿no? El secretario de Salud de ese momento decía, bueno, el VIH es un castigo divino en contra de los homosexuales y es una forma de deslindarse de la atención o de la vida de atención médica a la que deberían de tener acceso las personas, cualquier persona por tener una infección. Esto implica entonces una reorganización del movimiento para cambiar las demandas y que una de las demandas principales sea el derecho a la salud y a una atención digna de la salud. Pero bueno, esto no se logra hasta finales de los 80, principios de los 90, cuando ya hay un discurso de derechos humanos mucho más fortalecido que permite entonces tener un piso simbólico con el cual dialogar y hacer demandas mucho más específicas. Y es ahí donde ya, digamos, se reconoce o las personas trans se unen de manera mucho más clara a la solicitud de estos derechos humanos. Por esas épocas también, una de las demandas al Estado era la posibilidad de contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Cuando había una persona que estaba enferma de VIH, que no recibía la atención que requería, fallecía, no había manera de proteger legalmente al viudo, ¿sí? Entonces llegaba la familia del difunto y desconocía la existencia de la pareja de años o de toda la vida y le dejaba completamente desamparado, sin propiedades, sin bienes inmuebles que habían sido compartidos por la pareja. Entonces, digamos, hay una homofobia institucional y estructural detrás de la solicitud en matrimonio entre personas del mismo sexo, porque en la posibilidad de poder contraer matrimonio aparece entonces un contrato legal que genera obligaciones y derechos, ¿sí? Entonces, es hasta el 2010 que Ciudad de México reconoce la posibilidad de matrimonio de personas del mismo sexo cuando ya la demanda ha cambiado por completo, ¿sí? O sea, la demanda en el 2010 tiene que ver con yo también quiero poder tener hijos, tener hijas, tener hijes, yo también quiero poder tener matrimonio. No tiene que ver con una lucha donde el cuerpo está implicado y se corre el riesgo de perder la vida, ¿no? Entonces, digamos, quería como agregar un poco eso para también comprender que si bien hay un diálogo entre México y Estados Unidos de parte del mundo que tiene implicaciones para lo que sucede en México, México también tiene ciertas particularidades que tienen que ver con por qué celebramos junio como el mes del orgullo. Sí, y además igual mañana va a ser la marcha del Pride y este Pride, este orgullo, pues ahorita está como muy diverso, muy diversificado
y hay colectivos, hay personas que dicen, pues sí, ya tenemos derechos, ya somos miembros activos de la sociedad, miembros reconocidos, pues vamos a festejar, vamos a hacer una fiesta de esto. Y otros grupos que dicen, bueno, ustedes sí, pero a nosotros no. Algunas letras del acrónimo tienen ya como bastante reconocimiento y otras todavía ni siquiera están dentro del imaginario de las personas y otros siguen estando violentadas frecuentemente. No olvidar que me parece que después de Brasil, México es el primer lugar en transfeminicidios, es decir, muertes por odio a mujeres trans. Entonces, están estas disparidades que es normal que existan. No vamos a esperar, o más bien, los procesos históricos hacen que no sean la conquista de derechos, el reconocimiento de derechos pareja para todos los grupos. Y también están estas situaciones donde ciertos grupos no están visibilizados. Por ejemplo, pensamos en la población LGBT por un lado y en las personas indígenas por otro, y en las personas con discapacidades por otro. O lo que acabamos de ver, o se acabó de ver sobre personas del espectro autista. Y por cierto, hay una alta prevalencia de personas trans dentro del espectro autista. Y se ve como un montón de cosas separadas. Y no vemos que hay personas indígenas, personas que pertenecen a pueblos indígenas o originarios, que también forman parte de disidencias sexuales y tienen otras demandas diferentes, o que tienen alguna diversidad funcional y forman parte de la diversidad sexogenérica, o hay como una serie de intersecciones que debemos tomar en cuenta, porque pues no solo no son luchas diferentes precisamente. Y como dices, ya entrando un poquito en tema, voy a empezar con las preguntas. La primera que voy a hacer es, ¿cómo viven la violencia de género las distintas identidades pertenecientes a minorías sexuales o de género o disidencias sexuales y de género? ¿Cómo ves o cómo has visto tú esta violencia que viven estas identidades? Tal vez valdría la pena aclarar un poco por qué hablamos de violencia de género en minorías sexuales y de género, ¿no? Porque creo que hoy en día que estamos viviendo momentos muy álgidos de los movimientos de las mujeres y feministas, encontramos un discurso muy claro de comprender la violencia de género como la violencia en contra de las mujeres, que sin duda se tiene que entender de esa manera. Pero también hay otros diálogos o hay otras propuestas viejas y nuevas para pensar la violencia de género como la violencia en contra de cuerpos feminizados, es decir, en contra de los cuerpos que no cumplen con los estándares, estereotipos y normas de la cultura de género predominante en cierta zona, en cierta cultura, en cierta sociedad. Esto es muy relevante porque, por ejemplo, cuando pensamos en la homofobia se vuelve mucho más visible y mucho más fuerte e intencionada y dirigida sobre todo en contra de personas que transgreden esos estereotipos y esas normas de género. Entonces, digamos que en la falta de cumplimiento de esas normas y estereotipos se aplica cierta violencia que es una violencia de género. Es decir, se hace por una serie de normas y culturas que definen qué es hombre y qué es mujer, o qué no es hombre y qué no es mujer. Entonces es importante sí reconocer que podemos hablar de violencia de género cuando se trata de personas LGBTIQ+, o personas de minorías sexuales y de género, por esta relación que implica el no cumplimiento de la ruptura de normas y estereotipos de género. Y entonces eso, llegando a tu pregunta, tiene implicaciones para cada una de las entidades que aparecen en este acrónimo. Como bien dice Lu, pues hay letras o hay entidades que no están representadas ahí porque ese acrónimo, digamos, ha ido modificándose a partir de la demanda y la denuncia que hacen ciertos colectivos.
Entonces, en los 90, por ejemplo, pues la I no aparecía por ningún lado porque pues conocíamos muy poco acerca de la intersexualidad, había muy poca organización entre personas intersexuales, y en los 2000 ya vemos que empiezan a aparecer personas que dicen, oigan, ¿qué onda con nosotros?, ¿no? Pero digamos, es esta forma de cultura de género y normas de género que también van otorgando o permitiendo el uso de ciertos privilegios, ¿sí? Entonces pensemos un poco en hombres y mujeres del colectivo LGBTIQ+, como hombres, tenemos una serie de privilegios por el hecho de ser hombres, ¿sí? Y eso ha significado que los hombres quienes hemos sido un poco más visibles o liderando el movimiento, ¿sí? Porque hay la posibilidad de ocupar el espacio público diferente a como ocupa una mujer, ¿sí? Aquí veo a muchas mujeres y seguramente nos podrán compartir y explicar de manera muy clara que no es lo mismo salir a la calle como mujer que como hombre, ¿no? Como mujer se suelen enfrentar a una serie de condiciones y de violencias que como hombres no conocemos y que no experimentamos, ¿sí? Una mujer tiene que pensar muy bien cómo se va a preparar para presentarse ante el mundo ese día, ¿no? Si va a usar escote, si va a usar falda, y qué implicaciones tiene eso y qué formas de cuidado tiene que hacerse cuando ocupa el espacio público. No así los hombres, ¿sí? Cuando hay una transgresión de los estereotipos de género, específicamente en torno de la masculinidad, entonces sí, los hombres podemos preocuparnos porque entendemos que esa transgresión puede implicar formas de violencia, ¿sí? Entonces, si bien los hombres hemos tenido muchas más oportunidades para ocupar el espacio público, independientemente de nuestra orientación sexual y identidad sexogenérica, sí tiene implicaciones para pensar la violencia para personas, por ejemplo, hombres gays u hombres bisexuales, ¿sí? Porque aparece ese privilegio. Las mujeres lesbianas en nuestro país generalmente han sido bastante invisibilizadas, y a mí me parece que tiene que ver justamente con esta dificultad o esta serie de barreras que hay para ocupar el espacio público. Incluso en las investigaciones sobre grupos LGBTIQ+, lo que encontramos es que hay una alta respuesta y es fácil, digamos, encontrar a los hombres gays y bisexuales, no hacia las mujeres, ¿sí? Si nosotros vemos los reportes de encuestas sobre salud mental, salud sexual en México, de hecho ahorita estoy participando en una con el doctor Juan Carlos Mendoza de la Facultad de Medicina, tenemos un poco más de 1,500 respuestas y más del 40% vienen de hombres, ¿sí? De hombres cis. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay baja participación de las mujeres, de mujeres lesbianas, negras y bisexuales, que hay una invisibilización, que hay un vacío en el conocimiento de cómo están viviendo sus procesos de salud, de cómo están viviendo sus procesos de violencia, ¿no? O a qué violencia se están enfrentando. Lo poco que sabemos de mano de las mujeres lesbianas y bisexuales nos dicen es que nos estamos enfrentando a esa violencia machista por ser mujeres, pero también nos estamos enfrentando a una violencia homofóbica porque no cumplimos con los estándares de feminidad que se esperan en nuestro país, ¿sí? Independientemente de su expresión de género, con cosas como el simple hecho de tener una pareja mujer ya implica una violencia homofóbica, ¿sí? También sabemos, por ejemplo, que las personas intersexuales están en una situación de invisibilización muy fuerte también, por todo lo que ha implicado llegar a ese nombre, ¿no? Ustedes recordarán que durante muchos años hablamos de hermafroditismo, ¿sí? Fueron las mismas personas en los entonces hermafroditas que dijeron, ese no es el nombre que queremos ocupar para nosotros, nosotras, queremos ocupar otro. Entonces ha habido una problematización conceptual, categórica, pero también de qué implicaciones tiene corporales, biológicas, salud, etc. Y lo que sí sabemos es que de todos los grupos del acrónimo son las personas trans las que reportan mayores problemáticas en el campo de la salud, por lo menos de la salud mental, salud mental y salud física, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que si bien en promedio en una muestra LGBT mexicana, más o menos el 5% de las personas reportan haber intentado quitarse la vida en el último año, con personas trans eso sube al 20%. ¿Sí? Entonces, ahí las personas trans llegan a encarnar con mucha claridad esa transgresión, esa ruptura a las normas y los estereotipos de género. Entonces, la violencia es mucho más fácil de dirigirse en contra de ellas, ellos y ellas, justamente por la forma en que encarnan su cuerpo, ¿sí? Es decir, la encarnación del cuerpo no es solamente portar el cuerpo que tengo, tiene que ver con la incorporación de una serie de símbolos y de discursos que están circulando en nuestros grupos, en nuestras culturas, en nuestras sociedades, para presentarnos de cierta manera y entender el cuerpo de una manera muy específica. Entonces sí,
la violencia, y quiero hablar de la violencia en relación a la salud, porque pues, estamos en un espacio de salud, una institución de salud, sé que estoy hablando con médicos, médicas, enfermeras, etcétera, porque la violencia homofóbica es un determinante social fundamental para comprender la salud mental de las personas LGBTIQ+, ¿sí? En todos los estudios, tanto en México como en el extranjero, es muy clara la incidencia y el efecto que tiene la violencia y la discriminación por homofobia sobre indicadores específicos de salud mental. Los que mejor conocemos son ansiedad, depresión, ideación suicida y consumo de sustancias, ¿sí? Y en todos esos indicadores encontramos que las personas trans no solo no cumplen con esas normas de género, sino que además presentan mayores índices de esos indicadores. Entonces sí, digamos que la vivencia de la violencia de género en estas identidades, hay elementos compartidos, pero también hay elementos que diferencian. Y me parece que los elementos que diferencian tienen que ver con los privilegios que otorga la cultura de género que divide femenino, masculino, hombre, mujer, homo, hetero. Eso es lo que podría contestar. Espero que haya sido claro lo que dije. Sí, creo que se tocaron muchos puntos. También, por ejemplo, lo que decías de las personas intersexuales, cómo ha sido una práctica históricamente, bueno, desde hace mucho tiempo, el hecho de tratar de asignar un género a las personas intersexuales desde el nacimiento y decir, bueno, es que tiene características tanto masculinas como femeninas, o no podemos determinar si sus genitales son masculinos o femeninos. Lo que se hacía anteriormente era, bueno, vamos a hacer una asignación del sexo ahí, directamente de su sexo, y decir, va a ser niño, va a ser niña. Muchas veces era más fácil hacer niñas que niños por la cuestión quirúrgica, y no necesariamente iba a ser congruente con la identidad de género de la persona una vez que tenía conciencia. A veces sí, a veces no, pero de todas formas es el tener que pensar en estas normas de género de que si se es hombre no se es mujer, si se es mujer no se es hombre, y debe ser uno de los dos, porque no puedes estar en medio, no puedes estar en otro lugar que no sea hombre o que no sea mujer. Y se suele como justificar dentro de, es que va a sufrir mucho, va a sufrir discriminación, es que cómo le vamos a explicar a la sociedad que no es niño ni es niña, o que no sabemos si es niño o si es niña. Y también como médicos, ¿cómo no vamos a saber eso? Entonces, es un proceso que todavía continúa, que todavía no se puede pensar dentro de, o todavía marca que debe haber una asignación sexual sí o sí, cuando no necesariamente, o no se está pensando desde la identidad de la persona, sino desde la comodidad de la sociedad. Ahora, relacionado con la pregunta anterior, ¿qué determinantes sociales crees que estén implicadas en la violencia hacia la población LGBT? Bueno, hablé de, para mí, la más importante, que es la violencia, y insisto en comprender la violencia homofóbica como una violencia de género, porque existe y se estructura a partir de las normas y estereotipos de género, ¿no? Pero eso, como decimos, tiene vicisitudes. Por ejemplo, en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, desde antes, ha habido expresiones, sobre todo de activistas LGBT, sobre todo hombres, que denuncian lo que llaman una epidemia de consumo de sustancias entre adolescentes. Con hombres, el consumo de cristal. Sé que muchos no pueden, tal vez me odio por lo que voy a decir, pero es importante. Mucho de ese consumo tiene que ver con exacerbar las potenciales de placer del cuerpo, ¿sí? Hay un deseo de usar estas drogas durante prácticas sexuales para potenciar todas las acciones de hacer que el cuerpo es capaz de ser estabilizador para asistir. Esto no pasa, por ejemplo, con las relaciones sexuales.
yo tengo la fuerte hipótesis de que este involucramiento o esta relación, el consumo sobre todo de cristal, tiene que ver con lo que se ha llamado mandatos de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, en el arena de lo sexual, que un hombre debe estar siempre puesto para la relación sexual, siempre debe tener habilidades de acción, de durar mucho, de poder eyacular litros y de poder tener relaciones sexuales con un montón de gente, casi a petición de primera instancia. Estos son mandatos de la masculinidad que vive los hombres en mayor o menor medida, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, pero que entre hombres que tienen sexo con hombres estamos viendo que, digamos, que se intensifica. En el trabajo que yo he hecho listando a hombres gays y homosexuales, estas normas aparecen de forma gradas o sutiles, ¿no? Cuando yo les pregunto, por ejemplo, sobre su uso del condón o qué importancia tiene para su distribución personal, no. Lo que he encontrado es que hay diferencias entre generaciones. Justamente los hombres que les tocó vivir la epidemia de VIH me decían, pues a mí me gusta usarlo, pero sí lo tengo que usar, ¿sí? Pero también me hablaban de una conexión muy íntima y personal que sentían con sus parejas cuando no usaban el condón. Entonces el condón significa para estos grupos, y lo estoy viendo también en otras generaciones, una barrera para poder mantener intimidad, ¿sí? Poder construir lo que consideran una relación amorosa, íntima, sexual. Eso se resuelve o se está resolviendo con el uso de cristal, ¿sí? Cuando preguntamos a usuarios de cristal qué es lo que les motiva o continuar usando esta sustancia, lo que dicen es cuando la uso, siento una conexión, una comprensión, que la otra persona me comprende y está ahí, y que hay una conexión y una multiplicidad de placeres que rebasan lo físico, ¿sí? Entonces, a mí me parece que estos mandatos están jugándose como consecuencias sociales de las... En relaciones sexuales sabemos poco, ¿sí? Sabemos que muchas de las prácticas sexuales son penetrativas y una condicionante social de que si no hay penetración, entonces no hay sexo. Entonces, esa condición, esa visión, esas normas en torno a sexo y el Claudia, un favor, si puedes cerrar el micrófono porque escuchamos las cosas de camino. Poder problematizar y acercarnos para comprender cómo es viviendo su salud sexual, ¿sí? Porque la idea es, pues si no hay penetración, no hay riesgo, ¿no? O sea, es un poco el mandato que creo que desarrollamos sobre todo en las disciplinas como la psiquiatría, la medicina y la psicología. No necesariamente, puede ser que se estén enfrentando a otros cuestionamientos, otras cuestiones de salud que no estamos logrando comprender porque comprendemos que solo sexo hay penetración, ¿no? Entonces, recomendaciones que se le hacen a las mujeres lesbianas y bisexuales es, bueno, siempre desinfilaban sus juguetes sexuales, ¿no? Entonces, un montón de mujeres lesbianas y bisexuales dicen, pues, a mí que yo ni uso juguetes, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con nuestras prácticas sexuales, ¿no? Entonces, todavía nos está faltando comprender cómo es que estas mujeres producen placer sexual, porque tenemos nuevamente la idea patriarcal que si no hay una figura que emule un pene, no hay placer, ¿sí? Entonces atribuyen que todas las mujeres lesbianas tienen una colección de dildos que usan para construir su placer sexual, cuando las mujeres nos están diciendo, o las pocas que nos están contando de su salud sexual, nos dicen, por ahí no va la cosa, ¿no? Y otra cosa que estamos viendo es también poco interés parte de investigadoras o personas de investigación, mujeres lesbianas para investigar a otras mujeres lesbianas, y vemos una resistencia de mujeres lesbianas al ataque con hombres cis de lo que están viviendo, ¿no? Entonces, aunque yo llevo trabajando con el doctor Juan Carlos Mendoza desde 2015 y hemos trabajado sobre salud mental y sexual en estas posiciones, nos enfrentamos continuamente a esto, ¿no? Porque va a haber hombres hablando de la salud sexual de mujeres. Y con toda la razón, por supuesto que toda la razón, hemos buscado a otras mujeres que quieran participar en estos proyectos y no han tenido éxito, ¿no? Entonces, seguimos contribuyendo a crear bases de conocimiento porque no sabemos en qué están con la salud sexual y reproductiva y el bienestar placentero de estas minorías sexuales y género. Y hay otra condicionante social que tiene que ver, en este caso, con un conocimiento muy importante de qué pasa con las mujeres sexuales, y lesbianas. Con personas trans, me parece que hay una acción resbalosa, por así decirlo, porque, y no quiero... Voy a intentar lo mejor posible, luego soy medio aventado y son las consecuencias que eso tiene. Que encontramos muchas mujeres, pero con por condiciones, sobre todo las mujeres, también los hombres trans, pero también los hombres trans, es difícil llegar a los hombres trans. Son personas cuya vida está llena de una cantidad inicial de violencia que para ellas se imaginas. Si a mí me está trabajando escuchar las violencias que viven hombres lesbianas, escuchar las violencias que viven personas trans, que son de este tamañito, ¿sí? Es una violencia cotidiana intensa. Y una entrevista que hice con un chico trans, durante muchos años se identificó con mujer lesbiana, que vivió, yo en esa entrevista
o sea, me tuve como un lado, porque era un y probable náuseas. O sea, fue muy difícil para mí escuchar a Senderita y me platicó de cosas, por ejemplo, que su familia lo había encerrado en su recámara un mes. ¿Sí? Me tuve que salir únicamente al baño en ciertos momentos, porque la familia no toleraba la expresión masculina de lo que se llama el papá médico. En algún momento, mamá enfermera, en algún momento la llevan o lo llevan a el Bernardino a internarle, porque consideran que está en una psicosis. Luego dice, yo soy hombre y yo quiero relacionarme sexualmente con otras mujeres. Corriendo unos conteos, no veo, la respuesta que reciben del médico que recibe a estas personas es, dice, de colega a colega, usted sabe que no es un problema, ¿no? Entonces, no hay razón, motivo alguno para internar a su hijo o hija, y esto se tiene que resolver. Posterior a eso, vienen en la recámara, después empiezan a permitir salir un poco, y es un chico que busca generar actividades escolares que tenía, y eso implica, por ejemplo, asistir a fiestas, consumir alcohol, papá, mamá de repente porque llegaba borracho, y en una de esas, lo que es el hermano mayor, lo golpea de una forma que le deja a la espada, nos lo llevan a revisión, emergencia local, y eso es el punto que prepara el papá, y dice, me llevo a mi hija, porque si está aquí es para que esté en un lugar seguro, no está en un lugar seguro. Eso implica una crisis familiar fuertísima, que acomoda muchas cosas de papá y el hijo se quedan en la casa, pero implica un acomodo muy importante que inicia un proceso de aceptación. Quiero poner este ejemplo porque no es el único caso de este tipo de personas trans, ¿sí? No solo las familiares. En el espacio público es súper común, personas con muchas formas de violencia. Es muy común que sobre todo las personas nos repiten una dificultad severas importantísimas para, por ejemplo, completar una licenciatura y poder ejercer una profesión. Entonces, lo que nos dice es que o soy peluquero o soy peluquero, ¿sí? O sea, hay muchas que se dedican a una serie de ciencias de la policía y del Ministerio Público. Entonces, es un grupo de población LGBT que está en una precariedad de derechos, incluyendo los de salud y religión. Esto tal vez no aplica para muchas personas trans que no se dedican a trabajo sexual, pero lo que sí queda muy de manifiesto es que estas violencias están atravesando la vida diaria. Lo que sabe el fobia lo que ocurre sobre todo en tres espacios, en la familia, en la escuela y en el espacio público. Si pensamos en edad escolar, entre los 4 años hasta 18, que tenemos lo que vamos a encontrar es violencia en los espacios todos los días. Y creo que con eso cierro la pregunta. Y a mí también me está distrayendo mucho, no sé de dónde viene. Bueno, les pediría a las personas que están conectados, si nos pueden ayudar, si le damos su micrófono, que parece que está interfiriendo y nos está un poco, les agradecemos mucho. Ok, muchas gracias. Bueno, ya llegaste a la ponente después de esta peregrinación de llegar. Ella era Muñoz Paz, estudió Biología y Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra de Filosofía de la Ciencia de la misma institución, y actualmente es doctorante del mismo posgrado. Ha publicado artículos, revistas y escritos sobre temas como epistemología feminista, transfeminismo y feminicidio, y sus intereses están en de ciencia y género, estudios feministas de la ciencia, la tecnología, la filosofía de la ciencia y el transfeminismo, así como ha impartido la materia de la Universidad del Espacio Libre de Violencia de Género en la Facultad de Química de la UNAM, y escribe en medios electrónicos sobre temas de género y sexualidad. Muchas gracias, acompáñanos y pues bienvenida. Aprovechando, voy a hacerte mis dos preguntas sobre tú cómo consideras que viven la violencia de género las distintas entidades pertenecientes a minorías sexuales y de género y qué determinantes sociales están implicadas. Entonces, pues escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y disculpen la tardanza, literalmente casi 3 horas para llegar aquí saliendo 20 de mi casa y ya es casi mediodía. Pero bueno, estamos. Bueno, ¿cómo viven la violencia de género de distintas entidades? Yo diría que sí hay hay diferencias en función de la identidad que se ocupe, porque pensemos en el LGBT como un acrónimo que hace referencia a, por un lado, orientaciones sexuales, por otro lado, a identidad de género, y por otro lado, si pensamos en sexualidad a una dimensión quizás más corporal, pues entonces vamos a ver que los retos que enfrenta cada identidad son distintas, en la medida en que, por ejemplo, algo que muchas veces vemos de las experiencias trans, quizás es de donde voy a hablar más, es que muchas veces la experiencia trans es al mismo tiempo una experiencia muy corporal. Y pasa muchas veces que, a diferencia de la orientación sexual, pues es algo que es mucho más difícil de una u otra manera. Entonces, ahí ya hay una expresión que va a generar un factor para la manera en que se van a comenzar a vivir las violencias, porque en el espacio público, si lo pensamos, la visibilidad que tiene un cuerpo trans le va a ser mayormente vulnerable para determinadas violencias. Igualmente, si lo pensamos en el tipo de atención que buscamos las personas trans, implica en la especificidad de, por ejemplo, el acceso a salud transicional, que es lo que implica básicamente tratamientos hormonales, acompañamientos médicos que reconozcan la especificidad de nuestros cuerpos, las medicaciones, etcétera. Pues ahí hay una dimensión que me parece no necesariamente comparten las otras identidades. Entonces, bueno, creo que sí hay manera de vivir la violencia que es distinta, y eso también lo vemos, por ejemplo, en las estadísticas.
sabemos que, por ejemplo, hoy casi 2/3 de los crímenes de odio son a mujeres trans. Lo marca también una diferencia en que siendo LGBT hay poblaciones que están más localizadas a experimentar esta violencia. Entonces, bueno, sí hay distintos factores. Esto, por ejemplo, que hemos hablado, que referencia a la transfobia, que no es lo mismo a la homofobia en la medida en que la transfobia implicaría una serie de actos violentos que buscan limitar o regresar a los cuerpos que han transiciones que transgreden de una u otra manera el género que se está haciendo ser. Pues la transfobia giraría en relación de lecturas normativas del cuerpo, en donde si un cuerpo está transgrediendo ciertas expectativas de género, se ejerce esta violencia. Claro, esta violencia también hasta cierto punto es violencia que alcanzaría otras entidades. En la medida de la homofobia, la lesbofobia también opera bajo una visión normativa de la expresión de género, es decir, que también en la medida que haya hombres homosexuales femeninos, hombres masculinas, también hay un imperativo de género, pero lo que vemos es que en los cuerpos trans esto es muchísimo más fuerte. Entonces, bueno, yo mencionaría quizás esos factores de cómo se vive la violencia. Creo que la violencia de las identidades trans es una violencia que también implica una dimensión económica. La mayoría de las mujeres trans, el 80%, se dedican al trabajo sexual. Pueden tener otros trabajos, pero incluso teniendo los trabajos, muchas están en el trabajo sexual porque muchas veces los trabajos en los que no hay igualdad o quizá la misma transfobia que se vive ahí es lo que genera que se busquen los espacios en donde obtener ingresos, pero que al mismo tiempo les sea un ingreso que les dé otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que sabemos de trabajo sexual es que muchas veces se piensa que el trabajo sexual es dinero fácil. No es dinero fácil, yo creo que es dinero quizás rápido. Y en cierto sentido, el trabajo sexual muchas veces otorga cierta autonomía en cuestión de tiempo, a comparación de otros trabajos que implica estar mucho más tiempo y teniendo ingresos muy, muy bajos. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos factores que terminan desembocando en que haya una violencia económica que hace que las personas trans ocupen esos espacios, en su mayoría que les llaman trabajos que son transexualizados, ¿no? Es decir, donde hay gran cantidad de personas trans. Hay otra dimensión quizás más legal de cómo se ve esta violencia, en donde hablamos en términos legales. Hoy ustedes saben que en ciertas partes del país se da un reconocimiento legal de la identidad, y la importancia de esto es básicamente porque esto te permite tener reconocimiento en ciertos espacios. Es decir, que si alguien ha comenzado transición y muchas veces la transición ya nos corresponde con la legal, pues los cambios legales sí permiten que haya una mirada quizás más de revisión sobre esos cuerpos, porque si llega una persona, una mujer trans con sus papeles de antes, pues en efecto sí genera frente a la institución hay una serie de interrogantes y que puede desembocar muchas veces en otras dinámicas. Puede ser simplemente no aceptarlas en el trabajo o dinámicas de violencia propias de no reconocimiento. Entonces, creo que hay otro factor que hoy en México tenemos ya varios estados que reconocen la identidad de género. No es esto homogéneo, y tampoco es igual en otros estados. Algunos que reconocen a mayor de 12 años, otros a mayor de 18. Entonces, bueno, ahí hay una serie de violencias que se están cometiendo en la medida en que no se les está dando un reconocimiento a las experiencias trans, en su mayoría menor de edad. Entonces, bueno, eso es relevante porque pensamos en términos de salud mental, que igual no me quiera adelantar, es una pregunta más adelante. Pero bueno, esto también va a traer consecuencias en el terreno. Y bueno, ¿qué determinantes sociales están implicados en la violencia? Me viene la siguiente pregunta. Es algo que hemos pensado, que he pensado en el caso de la violencia de mujeres trans y en feminicidio, y que, por ejemplo, pensando en por qué alguien llega a asesinar a una mujer trans, bueno, esto hay distintas hipótesis. Una hipótesis es, pensando que es en el caso más crudo de la violencia, cuando pensamos en el feminicidio, por un lado están todas estas características que les he mencionado, que implica violencia quizás en espacios médicos, violencia laboral, violencia en la exclusión también por parte de la familia, pero sabemos, por ejemplo, que muchos de los crímenes de mujeres trans se dan en el contexto presente del trabajo sexual. No solo ahí, también sabemos que se dan en otros trabajos, como por ejemplo mujeres trans que están en estéticas, y eso es algo que hace distinto a la violencia que viven mujeres trans a, por ejemplo, hombres, que muchos de los crímenes de las mujeres trans ocurren en el espacio público, a diferencia de los hombres gays. En las estadísticas se ve que es en el espacio privado. En las mujeres trans suele ser con arma de fuego, en los hombres gays suele ser con armas blancas. O sea, sí hay un patrón, y el hecho de que sean sexuales da mucho para pensar, porque suelen ser clientes de ellas quienes terminan ejecutando estos crímenes. Y la pregunta es, bueno,
como pasa, porque pasa, en algunos casos son clientes que saben que están dentro de una mujer trans y lo que pensamos, la hipótesis es que hay una manera en que el deseo hacia una mujer trans busca ser eliminado a partir de asignarla, en la medida en que hay una contradicción entre el deseo y la norma social de qué es lo que deben de desear las personas, qué cuerpos deseables. Entonces hay una contradicción que se resuelve de una u otra manera matando a la trans, pero no todos los crímenes de odio son en el trabajo sexual. Hay crímenes de odio que ocurren, como les decía, en otros contextos y que algo que pensamos está en funciones precisamente o ser de afectos en donde se ve que el cuerpo de una mujer trans es un cuerpo contra natura, es un cuerpo que está agrediendo nuestras lógicas de la familia, nuestras lógicas sobre lo que es natural y esto no está desligado de un contexto muchísimo más amplio. Ustedes lo han visto como estos discursos sobre la familia, sobre lo natural, pues son discursos que hoy están en redes sociales, que vemos en escuelas, que vemos movilizaciones, en movilizaciones como la Frente Nacional por la Familia, piensen en ese tipo de expresiones que incluso se han dado ya en instancias como la Cámara de Diputados, en donde las mujeres trans que están incluso en la Cámara de Diputados han recibido transfobia. Son discursos que se emiten en distintos niveles y que, en efecto, terminan construyendo a las personas trans como algo que hay que desechar y que muchas veces algo que se dice, bueno, estos discursos no están cometiendo violencia mismo. Pero es complicado aseverar que no hay un vínculo entre estos discursos y la violencia en la calle y la violencia en otros espacios. Me parece que sí hay una cuestión ahí difícil de establecer cómo llegamos de una cosa a otra, pero me parece que están desligadas. Entonces, bueno, hay términos de los discursos que están moviendo, de que esto viene acompañado además de una vulnerabilidad a distintos niveles, como les he dicho, jurídica, en términos de escolar, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ahora. Bueno, agradezco mucho, creo que has dado como muchos puntos que no se habían tomado y que son importantes, como a mí me gustaría pensar en cuando llega a la cabeza hablar de personas trans o de mujeres trans, como si tú y yo fuéramos representativas de las mujeres trans, cuando somos como la minoría de las más minorías y el trabajo sexual, la precarización, el estar, desde que se les corre de su misma casa por esta situación, por el hecho de querer o de no poder dejar de expresar su identidad, y esto conlleva toda esa serie de violencias. No quiero yo, como hombre, desear a una persona un cuerpo como el tuyo y destruyo el cuerpo que deseo. O yo como familia, como persona, con cierto tipo de valores, digo, es que vas contra mis valores, no deberías existir. Tú no puedes existir porque eso me rompe los esquemas, entonces no existas. Y no es que mis hijos pueden identificarse contigo, porque a lo mejor te tolero a ti, lejos, en tus espacios, en tus bares, en tus estéticas, en la calle, te puedo tolerar ahí, pero que entres a mi casa o que quieras hacer que mis hijos sean igual que tú, no lo puedo tolerar, cuando no es como que nosotros vayamos de puerta en puerta sobre, oiga, quisiera discutir sobre las personas trans, sobre las personas gays, sobre las personas lesbianas. Entonces está esta violencia como muy arraigada dentro de la cultura. Bueno, para pasar ahora y otra vez viendo también otras identidades, vamos a presentar a la psicóloga Claudia. Bueno, pues ahora les vamos a presentar a Claudia Neri Ortega. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la licenciatura en Psicología en la Residencia de Terapia de la misma institución. Fue consejera telefónica en el Sistema Nacional de Apoyo del Consejo Psicológico Internacional de Teléfonos, y participó como promotora en la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. También es coordinadora en USAS del Grupo de Mujeres Gay, AC, en el área de psicoeducación. Bueno, tiene diferentes ámbitos. Para Norma, pues le damos la más bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa por el tema del retraso, había un pico impresionante, pero bueno, pues ya estándoles desde el camino y bueno, pues muy contenta de dirigirme a ustedes, que seguramente atienden muchas personas y entre ellos y ellas, pues personas de la diversidad sexual. Entonces, pues no sé si quieres comentar. Sí, ya nos han hablado de distintas identidades, de distintas orientaciones y las violencias que sufren. Nos contaba el doctor Ignacio también cómo hay esta invisibilización de ciertas identidades y sobre todo de las identidades femeninas dentro de la diversidad genérica, que cuando nos hablan de LGBT, pues pensamos en hombres gay, pensamos en mujeres trans, pensamos en, sobre todo lo primero que nos llega a la cabeza, y mucho en hombres, pero se invisibiliza las vivencias de las mujeres dentro de la diversidad. Y quería preguntarte qué violencias se llegan a vivir, qué situaciones se llegan a vivir y qué determinantes sociales ves en las mujeres de la diversidad.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues este tema me parece muy importante porque precisamente aquí la apuesta es bien como dentro de las propias violencias, pues hay una mirada que debe de ser interseccional, ¿no? Debemos mirar que no es la misma violencia la que viven todas las personas de la diversidad sexual, que no se ven de la misma manera y que aquí la parte importante también es volver a ver el concepto de violencia de género, ¿no? Esa violencia de género que se ha ido transformando el concepto a lo largo de muchos años de lucha de mujeres de diferentes espacios étnicos, espacios culturales, desde la diversidad sexual, por supuesto, y que también pues ha hablado y civilizado cómo se da esta violencia de género. Hablamos de violencia de género cuando nos encontramos ante este abuso de poder que tiene por objetivo dañar a una persona en razón de su género, ¿no? Y entonces hablamos de la violencia hacia las mujeres, por supuesto, y que ha sido una lucha, insisto, muy honesta, porque hay que visibilizar lo que sí se ha trabajado, pero que también se ha visibilizado cada vez más, no solo es una violencia que reciben las mujeres, ¿no? Si hablamos de que el género es una construcción social, donde nos han enseñado a ser mujeres y a ser hombres de determinada manera a partir de ese tipos, no, pues entonces de ahí ya empieza la violencia hacia la vida sexual, porque no hay una visión de que puedan existir cuerpos distintos a hombre y mujer. Y ustedes como médicos pues saben exactamente también la existencia de las personas intersexuales es una realidad, pero es algo que no se reconoce. Y entonces de ahí ya tenemos una violencia que es la invisibilización de la existencia. Y de ahí, bueno, pues pasamos bien a la parte de poder sancionar a las personas que no cubren con estos estereotipos de género. Y ahí me gusta mucho como ir integrando que no solo es heterosexuales y diversidad sexual, ¿no? Sino que vimos circunstancias que en un punto pueden ser similares, como esta parte de la misoginia y la violencia hacia las mujeres, que parte de la raíz de violencia hacia las personas de la diversidad sexual. Particularmente, pues, entendiendo esta parte de la violencia hacia las mujeres LGBT. Y bueno, pues ahí mencionan algunas de las letras, vamos a ver que hay más personas, pues, que incluso desde el acrónimo no están visibilizadas, como las personas no binarias, como las personas asexuales, como las personas que se identifican como personas queer. Y bueno, pues la idea desde la violencia hacia las mujeres de la diversidad sexual es precisamente por no cumplir con estos estereotipos, ¿no? Con eso que se está esperando de ser mujer. En el caso de las mujeres lesbianas, sobre todo, no puedo hablar yo como decirles, yo les vengo a decir la realidad de las mujeres lesbianas, yo no puedo hablar por ellas, pero sí puedo hablar desde lo que he trabajado, me han podido compartir y desde la experiencia. Entonces, lo que les puedo compartir de ahí es muchas de ellas viven esta exigencia, o te masculinizas o te feminizas, ¿no? Pero si te gustan las mujeres en mi idea binaria, es que entonces, pues dentro de mi modelo heterosexual, de la heterosexualidad obligatoria, que me dicen que así tiene que ser para las personas, entonces tú tendrías que ser lesbiana y entonces debe haber un hombre y una mujer, ¿no? Es algo que lamentablemente nos dicen mucho, que les dicen los médicos, médicas incluso, o psicólogos, pues quién es la mujer y quién es el hombre, o quién hace el rol activo y quién hace el rol activo, ¿no? Y encontramos siempre estos binarios, y pues creo que esta es una forma de negar a las personas, porque se invisibiliza la posibilidad de ser una persona femenina que le gusten las mujeres, ¿no? Es que no hay esa posibilidad como de decir es ser femenino, masculino, es la regla general, y no puedo decir es femenino, como es posible, ¿no? O aún también las personas que nos unimos de la parte bisexual o pansexual, como no puede ser, porque también ahí hay una norma, es decir, o existe la heterosexualidad o te gustan los mismos de tu mismo género, ¿no? Pero no es ambas, porque eso rompe el binario. Y eso rompe el binario que especifica o una u otra, ¿no? Hasta ahí chistes, y eso nos habla de nuestra cultura, ¿no? Ni pica ni gacha, y seguramente lo van a escuchar, ni deja cachar, ¿no? Entonces, estas cosas que a lo mejor en un texto nos pueden dar risa, habla de esta violencia, me gustaría también visibilizarla. O sea, no solo la violencia de uno a uno, que es esta violencia directa, que recibe, por supuesto, todos los días, sino también la violencia cultural. La violencia en donde están los medios de comunicación, es donde están los refranes, en donde están los chistes, los que nos reímos, en donde están las bromas, en donde están los dichos. O sea, todo esto que no solo es en acciones y a veces no se visibiliza, ¿no? Y que siquiera me doy cuenta porque es algo normal. La heteronorma es una norma que nos exige ciertos comportamientos y desde ahí nos permite reírnos de ciertas cosas, nos permite violentar también sin visibilizar esa violencia. Y bueno, hacia las mujeres lesbianas también, bisexuales, muchos hombres trans, también el tema está en cómo se lee la genitalidad y esa parte, ¿no? De decir lo fascista de la situación, que puede ser más valorada, por supuesto, los hombres por encima de las mujeres, lo masculino por encima de lo femenino, incluso hay mujeres lesbianas que son mucho más aceptadas siempre y cuando se alíen más de lo masculino, ¿no? Muy gente me dice, pero si entre lesbianas también son súper violentas. Pues claro, porque estamos en un sistema que es sumamente violento y que nos exige además traer esos modelos tradicionales que la heteronorma exige para ponerlos en relación. Vamos a hablar más adelante de ello. Y rápido también la de las mujeres lesbianas que se identifican como tal. Justo se habla de lo que ya comentaban hace rato, el tema de la penetración. Si no hay penetración, tu sexualidad no es válida. Y esa es otra forma de violencia. Y muchas de las compañeras lesbianas llegan a los consultorios médicos, sobre todo ginecología, y dicen, bueno, pues yo tengo una pareja mujer,
¿cuál es su método anticonceptivo? Bueno, antes la pregunta, ¿cuál es su método anticonceptivo? Pues yo soy una mujer lesbiana, no uso algún método de control. Bueno, no se preocupe, y muchos nos han dicho que son tan núbil, ¿no? Núbil, que no han tenido relaciones sexuales. Esto es como dando por hecho que en ese momento la persona está diciendo soy lesbiana, nunca ha tenido una penetración, que también es cierto que hay mujeres lesbianas por alguna razón, ya sea protección, por estas violaciones correctivas, mal llamadas, creo yo, pues viven alguna operación, ¿no? Entonces no se puede dar por hecho que nunca tienen relación sexual porque son lesbianas. Pero estos casos no llegan o no me han llegado a la asociación al consultorio también. Entonces ahí tenemos una violencia de género estructural. El propio sistema está favoreciendo, porque muchas de ellas dicen, pues no me quisieron hacer papá ni dado, que dicen, bueno, pues ¿cómo si usted nunca ha tenido relaciones sexuales? Entonces ahí entra el falosismo, esta parte de creer que toda la sexualidad de las personas está depositada en una penetración y en el pene, ¿no? En un pene que da a una vagina. Entonces ahí también las violencias no pueden ser solamente directas, sino que son estructurales. Y pues otra parte de las violencias que bien se viven, por ejemplo, en el caso de las mujeres bisexuales, pues también es una invisibilización de las necesidades de salud médica. Y esta consigna, que bueno, no solo la viven las mujeres que estamos en la bisexualidad, sino también otras personas de la diversidad sexual, pero la idea de la promiscuidad, ¿no? Entonces, eres una persona promiscua porque le gusta la vulva y también el pene, ¿no? Y además es como eres infiel, porque si eres bisexual, entonces no debes estar solo con un hombre o solo con una mujer, porque vas a ser infiel porque necesitas, o sea, hacen como una fantasía, una caricatura de lo que es la bisexualidad, y saber que incluso hay veces en los que las personas viven su bisexualidad. Hay gente que dice, yo todo el tiempo he vivido con un hombre y jamás se te dio relaciones sexuales con una mujer, pero asumo que me gustan las mujeres. Es para esa persona ya es asumirse dentro de una elección bisexual. O hay gente que dice, sí me gustan los hombres y las mujeres, pero no es como que voy a estar 100% con las mujeres y 50% de mi tiempo con hombres, ¿no? O en todo caso, si así fuera, hay como un rechazo y una estigmatización a que las personas también vivan su sexualidad de manera plena, disfrutable. Y bueno, pues ese tipo de violencias al invisibilizar o exacerbar la idea de las vivencias sexuales de las personas, pues también pone en riesgo, ¿no? Porque no se dirigen campañas específicas, se hace además pues se encierra las mujeres para la diversidad sexual el tema del VIH. No es el VIH no sea importante, porque además hemos vivido pues, muchas caras, ha sido una situación muy dolorosa, pero sabemos que no es exclusivo de las personas de la diversidad sexual. E incluso en recientes décadas pues, visibilizó que muchas personas que vivían con VIH y ya posteriormente, bueno, con SIDA, también algunas de ellas, también eran heterosexuales y un gran número lo es. Entonces, vimos que en esta virus y este síndrome no están asociados con la orientación sexual. Pero bueno, no quiero tomar más micrófono, quiero dejar esta idea, ¿no? Sí es importante atender y seguir atendiendo VIH, pero no es lo único y necesitamos sistemas de atención de salud que visibilicen las necesidades de las mujeres LGBT también. Te dan la pregunta. Sí, vemos cómo está el género atravesando pues, a la mayoría de a todas entidades y mucho cómo los feminismos también están participando dentro de estos discursos, debates sobre género y ayudando o no a la integración. Vemos cómo hay violencias que se comparten desde mujeres cisgénero, que pueden ser mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, mujeres trans, que también podemos ser igual asexuales, bisexuales, lesbianas, hombres trans, que muchas veces también les atraviesa la visión de haber sido o haber sido criados desde lo femenino o desde las exigencias hacia la mujer, o que no se les reconoce como hombres de verdad. Entonces, y que también dentro de la violencia se van atravesando muchas de estas situaciones. Y como decían, las exigencias sociales, como, eres mujer, te debe gustar lo femenino. Y la respuesta es que mi novia es muy femenina. Entonces, y están como muchas de esas situaciones explicadas. Quisiera para ir cerrando también cómo estas violencias, tanto violencias individuales como familiares, como estructurales en la cultura, en la escuela, en las instituciones, afectan dentro de la salud mental y específicamente dentro de la salud mental de las personas que se ven desde estas disidencias, de estas minorías. ¿Qué es lo que me podrían decir? No sé quién quiere decir. ¿Quién se? Salud. Bueno, a ver, la pregunta me provocó de inmediato pensar que en México no tenemos, por ejemplo, estudios que comparen salud mental entre personas
LGBT heterosexuales, por ejemplo. Pero en nuestros países del mundo, y todos los estudios llegan a la misma conclusión, las personas LGBT solemos ser más salud mental por las cuestionantes sociales de la salud. ¿Sí? O sea, no es una cuestión de que estamos enfermos, tenemos un problema, es una negra con cuestionantes de salud, como decía rato. Sobre todo, la violencia y la discriminación son los determinantes más caros en la salud mental que más suele medir, como les decía, ansiedad, depresión y consumo de sustancias. Entonces, bueno, eso nos dice los estudios, no tenemos esa comparativa, pero sí sabemos que los índices de por lo menos estos 4 indicadores están directamente relacionados con la experiencia vivida, discriminación y de violencia, pero también con que en salud pública y discapacidad Senado homofobia internacional, que es esta creencia que yo tengo de mi orientación sexual, de que mi género está mal. ¿Sí? Entonces, tiene una dificultad en adaptar el propio deseo, la propia identidad, y esa homofobia internalizada sí juega un papel fundamental para escribir, digamos, algunos elementos de la salud mental. También sabemos, por ejemplo, que algunas llamaríamos mediadoras que pueden ir atenuando también salud mental, que podemos llamar factores de protección, como la conexión comunitaria, que sería el sentirme parte de un grupo de personas similares a mí, independientemente entonces de la gente. Es decir, yo sentirme que estoy integrada a un grupo de personas similares a mí en cualquier elemento, eso es algo que juega ahí y ayuda como una forma de apoyo social. También sabemos que el apoyo social percibido es muy importante para, digamos, abonar o aminorar estos índices de salud. Pero insisto, no debemos trabajar o pensar en cómo mejorar la salud de una persona LGBT en consultorio si no pensamos y no trabajamos toda una historia y lectura de lo que está rodeando. ¿Sí? O sea, el trabajo en el consultorio siempre es resignificación de esas violencias y la resignificación de esa homofobia internalizada. ¿Sí? Por lo menos en lo que yo he estudiado, incluso en el consultorio, las personas LGBT llegan, hay algún nivel de homofobia internalizada que se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque homofobia internalizada es una repetición de discursos que hablamos en todos otros contextos. ¿Sí? Entonces, la repetición es muy importante para la salud. Entre más retamos que un hombre o una mujer, el sexo negativo, que las experiencias sociales determina nuestro género, entre más evitamos eso, más estamos aportando y sosteniendo una violencia estructural que va a condicionar la salud mental de un montón de personas femeninas. Si podemos empezar a crear narrativas y discursos que repitan otra cosa, ¿sí? Que repita otra forma de comprensión del cuerpo y del deseo, creo que podemos hacer un poco de espacio para bajar aspectos de salud. Por eso también el llamado de terapia afirmativa es de éxito con la sexualidad de género, porque lo que propone esta terapia afirmativa es afirmar, la persona afirmar que lo que está deseando sus vínculos no tiene nada de malo. ¿Sí? E implica una repetición. Entonces, para mí siempre es muy importante en el cierre, como hace mucho énfasis en la relevancia y el impacto que tiene la repetición de ciertas frases, de ciertas palabras y de ciertos discursos, porque me es importante hacer una invitación a que empecemos a interrumpir discursos que sabemos que van a patologizar y empezar a repetir discursos que van a ir otros. Bueno, yo quizás aprovechando que estoy frente a personas que se formaron en el campo de la medicina, me gustaría hablar hablando de violencia, hablando de cómo estas violencias pueden impactar en el plan de la salud mental. Les hemos hablado, hace mi parte les he hablado de distintos espacios de violencia, pero bueno, quizás quiero enfocar en que la medicina es uno de esos campos sumamente violento para las personas LGBT y para las personas trans. Los conocen por lo que me ha tocado investigar, leer, sino otros sé de experiencia de compañeras, compañeros, también. O sea, creo que la medicina es uno de los campos donde muchas zonas se reportan no querer asistir al sector médico, precisamente por violencia que ahí se ejerce. Y eso termina en el derecho, que es el derecho a la salud. Porque una persona LGBT, pues sí, ¿cómo voy a ir a decir una serie de cosas? Va a mirar con prejuicios. Y los hay. Por ejemplo, una cosa que suele hacer en medicina es que, por un lado, en el caso de las personas trans, dado que estamos muchas personas bajo tratamientos hormonales, o sea, lo primero que es lo que le acusa como la causa de quizás a lo que vienes a mi consultorio, de lo que estás en ese momento, es lo que estás tomando. Muchas veces hay estudios que se hacen sin siquiera hacer una historia clínica o una historia de lo que está pasando esa persona, un historial familiar. Entonces, no, hay una serie de prejuicios que están viendo. Pero también lo digo porque la medicina tiene una noción de cuerpo que suele muchas veces choque con una noción de cuerpo que aquí reivindicamos las personas LGBT. Porque la medicina tiene la cuerpo muy normativa de cómo se tiene bien un cuerpo, cómo se tiene bien un cuerpo, qué prácticas tiene en sociedad, y sobre eso se extienden una serie de normativas sobre qué implicaría la salud en los cuerpos. Y muchas veces esta idea de cuerpo en la medicina se ancla es la idea de el cuerpo cis heterosexual y la idea de las prácticas sexuales centradas en el coito heterosexual. Entonces, ahí me parece hay una serie de violencias que se cometen aparte de esta idea y que van a impactar en el trato médico-paciente muy fuerte. Lo digo por ejemplo de que en mi caso me he encontrado ahorita con médicos que me quieren convencer que no lleve a cabo ciertos procedimientos y digo, oiga, usted ya no me está hablando de la medicina, usted ya me está hablando del juicio. Y enfrentarse es muy fuerte porque la medicina ocupa un lugar social en el imaginario social de prioridad, así como el derecho. La medicina tiene un lugar muy fuerte que termina siendo la voz de una experiencia que termina hablando de la salud de las personas. Me he encontrado con un cardiólogo que me dice no hagas esto, o que me empiezan a enjuiciar. Me acuerdo que una vez un cardiólogo que vio una cirugía que comenzó a poner duda todo lo que decía de con qué
quién era mi endocrinóloga, qué era lo que tomaba, con quién iba, en su punto como que era mi maestría, me buscó en internet y a ese grado me pareció muy fuerte. Yo ya no sabía hasta qué punto esto era normal dentro de su protocolo. Y después me emitir una serie de juicios de ¿para qué tomas eso? No sé, que ya cambió mucho. Y dije, bueno, ¿usted de dónde habla? Pues no me conoce, ¿no? Me conoce de apenas media hora y pues llevo años en esto, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo recuerdo después de esa cita, duré días pensando lo que había pasado, me impactó mucho. Después de eso vino mi cirugía y también son tratos donde, o sea, Sí, agradecemos que compartas cosas personales y que impactan de una forma que muchas veces desde el otro lado del escritorio, desde el otro lado de la consulta, no nos damos cuenta que no se tiene violencia. Tenemos a veces mucho esta figura como de Dr. House, del que sabe todo y debe dudar de cualquier cosa que dice el paciente porque el paciente siempre miente. Y es como, al saber mucho de un tema en particular, como pasa con los especialistas, creemos que sabemos todo de todo y no nos damos cuenta ni de nuestras limitaciones ni de nuestros sesgos. Entonces resulta fácil para nosotros ejercer violencia desde una posición de poder sin darnos cuenta de que no estamos tratando un objeto de estudio, sino una persona que tiene toda una vida detrás de esta persona y que está viviendo como constantemente y que puede estar sufriendo estas violencias. Disculpen, me ponen mucho escenarios, es la primera vez que pasa esto. Es que nos traigo el tema de salud que me atravesó mucho. El punto es que la experiencia en el médico es muy fuerte. Hemos escuchado, porque estoy trabajando con el doctor Ignacio, y también hay historias donde en el sector de salud, de servicios de psicología, esto se patologiza, se toma como una enfermedad, y esto es constante, y a medida que es constante, va mermando. También, por ejemplo, recuerdo que me ha tocado estar frente a psicólogos que aceptan la homosexualidad, la heterosexualidad, pero por ejemplo tienen una idea de la bisexualidad, de que esto es elección, esto hay que curarlo, esto hay que hacer que decida la persona. Entonces, bueno, hay distintas dimensiones que implica el espacio médico como generador de violencias y que está ligado también a toda una formación donde en los programas de estudio, en los planes de estudios de las universidades, no hay un enfoque que busque. Quizás hoy escuchamos más que no hay que patologizar, incluso la OMS ya todo eso. Pero bueno, si hablamos de salud, no es solamente si no estás teniendo una enfermedad, no hay toda una serie de saberes que no se tienen, que se conocen los cuerpos, y que desde ahí tristemente se opera, ¿no? Ya mencionaban el tema de VIH, es otro tema que, por ejemplo, hoy en día hay activistas que están también señalados al tema implementando, que se están quitando, y eso quita estándares de lo que va a implicar en términos de medicamento, evaluar o estandarizar un tratamiento. Entonces, no, para el caso del VIH, eso va a impactar muy fuerte. Ya no hablemos de las personas trans, que difícilmente tenemos algo estandarizado en el sector de salud público. Hablemos de lo que sí tenemos y de una u otra manera se está quitando. Entonces, eso también me parece que impacta mucho el plan de la medicina. Y no, ya a cerrar, porque los médicos necesitan encontrar que hay otra manera de vivir el cuerpo y que el cuerpo no se vive solo desde la salud, el cuerpo se vive desde el deseo también. Y creo que los médicos ahí donde chocan, porque nos dicen, bueno, según mi idea de salud, es que la idea de salud también es, bueno, tenemos un debate con la salud, ¿no? Quizás para un cuerpo trans, mi salud mental estar en vivir mi cuerpo de esa manera. Tú no lo ves. Entonces, bueno, ya. Gracias. No, me abrazo. Y bueno, pues yo quiero compartir que también se visibilizan los efectos en la salud mental de todas estas violencias, pero también esta patologización que hace de la existencia que a lo mejor ahí podríamos entrar en un debate si esto mismo violencia es parte o lo que construye la violencia de género hacia las personas de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque ya esto se vive y muchas veces también experiencias que me han tratado acompañar, el tema de que llega a su tutorio y ya el hecho de tener una orientación, una identidad o una expresión de género ya es leído como patología. Aunque en los manuales diagnósticos esto ya existe, que somos el S4, el CIE-10, el 5, el CIE tampoco ya no existe, ¿no? Y que de todos modos se siguen visibilizando como es raro, está mal, hay algo que se tiene que modificar y bueno, que lamentablemente ya lo siguen mi compañera y compañero
y Melú, que eso al final del día lo que hace es colocar en desventaja a las personas que no podemos acceder a los mismos derechos. En la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, también hay elementos por los cuales las personas LGBT no acudimos a consulta o que muchas de ellas no acuden porque precisamente tienen un temor a ser discriminadas, ¿no? Porque hay un temor por experiencias previas de que haya discriminación o haya violencia, ¿no? Entonces, eso también son elementos que nos alejan y que van a tener un impacto en la salud mental de las personas. Y bueno, pues me gusta mucho un proyecto que les recomiendo si les interesa tener más información, que es Family Project, y que bueno, justo es de Estados Unidos, es un contexto diferente, ¿no? Pero hacen un estudio de cómo impacta la aceptación, es que ya mencionaban, los factores protectores de la aceptación familiar en la salud mental. No es personas LGBTQ+, tengamos ese síntoma, ¿no? Esto nos dice una mirada sistémica. O sea, el síntoma no está solito, no es aislado, hay un sistema que está enfermando. Y el sistema que está enfermando, pues, es la discriminación y la violencia. Y en ese sentido, bueno, lo que dicen es que entre mayor aceptación de la familia, de la comunidad, pues van a haber menores riesgos de suicidio, menor depresión, menor ansiedad, etc., ¿no? Pero algo que me llama mucha atención y que sobre todo pues, nos habla del riesgo que no se visibiliza es la elección de pareja, ¿no? Ya ese es otro tema, ¿no? Que hablaremos de violencia en la pareja LGBT, pero que ahí, entre más rechazo había de la familia y de la comunidad, había más probabilidad de que la persona viera en su relación de pareja una relación violenta. Entonces, esto nos está hablando que también nos ponemos en riesgo desde esbofobia internalizada, homofobia internalizada, transfobia internalizada, que yo misma, yo mismo no me siento en derecho de tener una pareja que me trate bien, ¿no? Y entonces, de ahí también son efectos a la salud mental. Muchas gracias. Entonces, vemos cómo es algo desde las instituciones y que nos atraviesa a las personas, cómo estas discriminaciones, estas que vienen de nuestras ideas que ya llevamos, nos afectan a la salud mental, ya sea desde el profesional, desde la calle, desde la familia, está todo el tiempo como haciendo ese estrés, que las personas LGBT estamos como viendo de dónde nos va a caer la violencia y viendo el estrés constantemente. Y con nuestros propios prejuicios que también nos estresan, si no es que soy algo que no debería ser, que no debería existir, que está mal, por lo tanto, toda mi sensación debería cambiar. Y por eso a veces estas campañas de las personas que han dejado de ser LGBT, pero pues muchas veces dentro de esta coerción. Creo que sería, podemos abrir espacio para dudas, para preguntas, porque supongo que han de haber como alumnos.